Bienvenidos a la temática de la unidad 2, que tratamos los temas de proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, que son las principales proteínas metabólicas, y los ácidos nucleicos. Dentro de las proteínas tenemos las principales funciones, como son el de transporte de ácidos grasos, oxígeno, hierro, lipoproteínas y hemoglobinas en las diferentes células de los organismos vivos. Tiene la función de defensa, como anticuerpos en el caso de la queratina, que lo tienen algunos insectos en su caparazón. Los catalizadores, que son enzimas que ayudan en todos los diferentes procesos metabólicos. De control, en el caso de las hormonas, la insulina y el glucógeno. De función de nutrientes, que de las proteínas provienen los aminoácidos y son muy importantes en la construcción de proteínas. De trabajo, tienen la actina, miosina, que son muy importantes en el trabajo mecánico que ocurre en los músculos. Dentro de las estructuras tenemos 4 estructuras: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, pues, es una estructura lineal donde se van entrelazando los diferentes aminoácidos en cadenas lineales. En la secundaria tenemos que se forman puentes de hidrógeno, se hace un proceso de retorcimiento en sí misma y no son cadenas lineales como en el caso de la primaria. En el caso de la terciaria son grupos no polares que están formados por aminoácidos, ácidos y básicos. En la cuaternaria tenemos una combinación de 2 o más subunidades de proteínas para formar una gran proteína. En este caso, por ejemplo, la hemoglobina, se notan 4 grupos de proteínas que son las terciarias, pero que ya están en un grupo mucho más grande. Los aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras con un átomo de hidrógeno, con un grupo amino, una cadena lateral R y un grupo ácido que es el carboxilo. Dentro de los aminoácidos se clasifican en apolares, en polares sin carga, en ácidos y en básicos. Dentro del metabolismo de los aminoácidos tenemos que las plantas cogen el nitrógeno atmosférico por medio de los rayos solares, lo transforman en nitrato. Por medio de esta enzima, que es nitrato reductasa, se nos forma nitrito, y de ese nitrito con una enzima reductasa se nos forma amoníaco, y del amoníaco parten las diferentes rutas metabólicas, como son los aminoácidos, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos. Dentro de la biosíntesis, para formar los diferentes aminoácidos tenemos nuevamente la glucosa 6-fosfato, que se nos forma la ribosa 5-fosfato y de esa nos sale la histidina. De la ribosa 5-fosfato formamos la eritrosa 4-fosfato y se nos viene a formar la fenilanina, triptofano y tirosina. Por la ruta del 3-fosfoglicerato se nos forma serina, cisteína y glicina. Por esta misma ruta del 3-fosfoglicerato se forma el fosfoenol piruvato para ingresar al ciclo de Krebs, y se nos forma el aspartato. Del aspartato se nos va a formar el aminoácido aspirginina, lisina, metionina y treonina. De la treonina se nos forma la cisteína y la isoleucina. Una vez que el piruvato no ha ingresado al ciclo de Krebs, se forma la alanina, valina y leucina. Ya derivados del ciclo de Krebs se forma el cetoglutarato, que nos viene a sintetizar glutamato, y el glutamato se nos forma arginina, glutamina y prolina. Vamos a ver las enzimas. Las enzimas son las principales proteínas que nos ayudan en todos los procesos metabólicos. Para que las enzimas funcionen necesitan un sustrato o sitio activo. Para ingresar dentro del sustrato o el sitio activo necesitan ser muy específicas en cuanto a pH, temperatura y demás concentraciones de sustrato.
Las enzimas cambian su forma de acuerdo al sustrato o al complejo enzimático donde van a ingresar a hacer sus diferentes actividades. Una vez que ingresa, se forma el complejo enzimático y se va formando el producto. Cuando el producto ya está listo, las enzimas se retiran del sitio activo y se ha generado un nuevo producto. Para que este proceso enzimático, miramos que la concentración de enzimas depende de la velocidad de crecimiento. A mayor concentración de enzimas, mayor es la velocidad de crecimiento de la enzima. Lo podemos observar que la velocidad de reacción depende de la concentración de enzimas con respecto al tiempo en que dure esta enzima en los sustratos. Vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son unas bases nitrogenadas que son la guanina, citosina, timina y adenina. Para hacer el proceso de replicación, estos ácidos se transforman de extremo 3' a extremo 5' y se replican para formarse el ARN de 5' a 3', es en sentido contrario, y se van codificando de la citosina a la guanina y de la tiamina a la adenina, y se va haciendo una copia idéntica. Por eso se llama que el ARN tiene la copia idéntica del ADN por este mecanismo. Para que exista algún proceso de codificación, y por eso cada uno de los seres humanos tenemos códigos genéticos diferentes, tiene que ver con los codones. Los codones son tríos de aminoácidos que van codificando cada uno de los aminoácidos dentro del proceso metabólico. Un ejemplo es que tenemos la guanina, la miramos en la página en la primera fase, ¿sí? Y tenemos la citosina en la segunda fase y tenemos el uracilo en la tercera fase. ¿Qué quiere decir? Que ese codón 1 va a codificar a la glicina y así sucesivamente. Cada uno de estos codones van a codificar un aminoácido diferente. Es importante recalcar que en el ARN no encontramos la timina, sino el uracilo. De esta manera hemos llegado al final de esta segunda unidad. Espero haya sido de su agrado y muchos éxitos, y les recomiendo seguir profundizando en este tema.